Tema 4. El presupuesto. Glosario. Limitación del derecho de enmienda parlamentario. Según el artículo 134, 6, Constitución Española, toda proposición o enmienda que suponga un incremento gastos o una reducción ingresos requiere la aceptación del Gobierno para ser tramitada. Prórroga automática del presupuesto. Si no se aprueba en tiempo y forma la ley de presupuestos, los anteriores se prorrogan automáticamente. Artículo 134, 4c. Créditos suplementarios y créditos extraordinarios. Fórmulas para corregir una cifra de gasto inexacta o para afrontar una partida de gasto inesperada. Se aprueban mediante ley. Principios presupuestarios clásicos. Principios políticos. Competencia. El gobierno debe respetar límites de la autorización marcada por el legislativo para presupuestar. Universalidad. El presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos que se pretendan realizar. Unidad y claridad. El presupuesto debe contener en un único documento los ingresos y gastos, además de especificar cuál es la procedencia de los ingresos y cuál es el destino de los gastos. Especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal. No se pueden traspasar gastos asignados a una función para desarrollar otra. No se pueden superar los límites de gasto marcados, ni se pueden llevar los gastos a otros ejercicios presupuestarios. Principio publicidad. La información del ciudadano sobre la actividad del Ejecutivo en la gestión fondos públicos debe ser total y accesible. Principios contables. Presupuesto bruto. Todas las partidas de ingresos y gastos deben aparecer en el presupuesto sin aumentos ni disminuciones de ningún tipo. Unidad de caja. Todos los ingresos van a una sola cuenta, la del Tesoro, de la cual salen también todos los desembolsos. Principio de especificación. Se prohíben las transferencias de unas partidas a otras. Principio de ejercicio cerrado. El gasto previsto para un año no se puede llevar a cabo en otro. Principios económicos. Limitación del gasto público. Desde el enfoque liberal, se debe atender a las necesidades colectivas no cubiertas por el mecanismo del mercado, es decir, a los bienes públicos puros. Neutralidad impositiva. El sector público no debe condicionar las decisiones del ciudadano en materia de consumo, ahorro, esfuerzo laboral o adopción de riesgos, utilizando la legislación fiscal. Equilibrio anual. Los ingresos ordinarios deben ser suficientes para atender los gastos totales del sector público. Limitación de emisiones de la deuda pública. Debe emitirse deuda pública para financiar inversiones autoliquidables, con rentabilidad para permitir el pago de intereses y la devolución capital en su tiempo. Test 1. Las fases del presupuesto son: elaboración, discusión y aprobación, ejecución y control. 2. El control presupuestario es: 1. Doble. Interno, por la propia administración; externo, por el Tribunal de Cuentas. 2. En realidad es triple, ya que el Tribunal de Cuentas actúa por delegación de las Cortes en cuanto al examen y comprobación de la cuenta general del Estado. 3. Una forma de garantizar que no haya despilfarros en la gestión de los fondos públicos y que el Poder Ejecutivo sea movido dentro de los límites que le autorizó el Parlamento. 3. Uno de los siguientes principios presupuestarios no es de carácter político. Principio de unidad de caja. 4. Han sufrido crisis, erosión o transformaciones los siguientes principios presupuestarios: principio de unidad, principio de especialidad, principio de equilibrio anual. 5. Por lo que se refiere al principio de publicidad presupuestaria, solo admite la excepción de los fondos reservados, que también se conocen como fondo de reptiles. Preguntas complementarias. 1. Los presupuestos generales Estado deben aprobarse por ley. 2. Si los presupuestos generales no se aprueban, hablamos de retirada de la confianza al gobierno. Esta retirada de confianza debería ser suficiente para dimitir. 3. La discusión y aprobación de los presupuestos está atribuida a Poder Legislativo. 4. En la fase de elaboración de los presupuestos hay que tener muy en cuenta las previsiones económicas a lo largo del año. Las estimaciones de ingresos. 5. Si las previsiones iniciales de los presupuestos fueron inexactas, se recurre a créditos suplementarios. 6. ¿Cuál es el órgano de la administración que garantiza que no haya despilfarros?
La intervención general de la administración del Estado. 7. Los principios presupuestarios clásicos son políticos, contables y económicos. 8. Si decimos que los fondos reservados se controlan a través de la Comisión de Secretos Oficiales, nos estamos refiriendo al principio de publicidad. 9. ¿Es posible incrementar el fondo de contingencia de un ejercicio económico con la porción no utilizada del fondo de un ejercicio anterior? No. Preguntas exámenes 2012-2015. 1. La contratación de los servicios necesarios para atender a los damnificados por un terremoto desea realizarse con cargo al presupuesto público. Señale qué opción tiene el gestor público si esta partida presupuestaria no había sido prevista y no se encuentra en el presupuesto. Solicitar un crédito extraordinario. 2. Señale las características propias de la definición de presupuesto. Resumen sistemático, confeccionado en periodos regulares tiempo y aprobado por el órgano colegiado competente. Se establecen las previsiones de gastos e ingresos por parte de un elemento integrante del sector público, con la finalidad de atender a su plan de actuación económica. Su aceptación significa implícitamente una renovación de la confianza en los gestores de ese componente del sector público. 4. Señale la afirmación correcta de acuerdo a los principios presupuestarios clásicos. El principio contable de unidad de caja establece que todos los ingresos van a una sola cuenta, la del Tesoro, de la cual salen también todos los desembolsos. 5. Son principios contables del presupuesto: unidad de caja, especificación y ejercicio cerrado. 6. Sobre la fase del control presupuestario en España, existen ambos controles, interno y externo, en paralelo y a posteriori, por la intervención y el Tribunal de Cuentas respectivamente. 7. Señale qué fase no es una de las 4 fases del ciclo vital de los presupuestos: anticipación y previsión. 8. La intervención general de la Administración del Estado. Es un órgano de la Administración, pero externo al centro de gasto concreto. 9. Si la seguridad social en España tiene superávit, este se dedicará prioritariamente a dotar el fondo de reserva de la seguridad social. 10. Tribunal de Cuentas. Realiza el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. 11. Observe las siguientes correspondencias entre principios presupuestarios contables y políticos. Especialidad temporal, especificación. 12. La elaboración y ejecución de los presupuestos públicos deben responder a un conjunto de principios. Entre ellos se encuentra el llamado como principio de especificación. Dicho principio se identifica con la idea de que no puede haber transferencias de fondos entre unas partidas y otras. 13. Los créditos de compromiso son aquellos en los que el gasto previsto de inversiones del Estado se estima en un ejercicio presupuestario, el del año en que comienza la obra. 14. El Poder Ejecutivo es responsable de la fase de ejecución. 15. Los créditos extraordinarios en los presupuestos generales del Estado han de aprobarse por decreto ley. 16. El control presupuestario es interno y externo. 17. Los principios presupuestarios clásicos pueden ser jurídicos. 18. El principio de universalidad es un principio político. 19. El principio presupuestario clásico que establece que el presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos que se pretenden realizar por el Poder Ejecutivo se identifica con el principio de universalidad. 20. El principio presupuestario clásico que establece que la gestión gubernamental del presupuesto no pueda exceder de los límites marcados se identifica con el principio de especialidad. 21. El principio de publicidad es un principio presupuestario político. 22. El principio de unidad de caja se corresponde con el principio de unidad/claridad. 23. Principios presupuestarios de los denominados económicos: limitación del gasto público, neutralidad impositiva y equilibrio anual. 24.
Las llamadas leyes de programa aprobadas por el Parlamento con independencia de los presupuestos son aquellas que se identifican con unos gastos a realizar en varios ejercicios presupuestarios, es decir, durante el tiempo que dure, por ejemplo, una actividad. 25. La Comisión de Secretos Oficiales controla las excepciones al principio político de publicidad. 26. Cuando el Ejecutivo debe llevar a cabo un gasto inesperado para el que no se había hecho previsión presupuestaria, tendrá que utilizar un crédito extraordinario. 27. El Tribunal de Cuentas es una institución que debe remitir a las Cortes Generales un informe anual sobre infracciones y responsabilidades. 28. Entre los principios presupuestarios contables podemos mencionar el principio del presupuesto bruto. 29. Los principios políticos y contables del presupuesto clásico guardan entre ellos una clara correspondencia. El principio político de universalidad se corresponde con el principio contable de unidad de caja. 30. En el ciclo presupuestario habría que hablar de varias fases, una sola de las siguientes propuestas tiene la enumeración correcta de todas ellas: elaboración, discusión y aprobación, ejecución, control. 31. En el marco de la crisis de los principios presupuestarios clásicos, puede hablarse de varias cuestiones: el convencimiento del papel preponderante del Estado en la resolución de los problemas económicos, la desconfianza de la teoría keynesiana en la capacidad mercado para resolver las cuestiones económicas, la quiebra del principio de neutralidad de los impuestos. 32. En la fase de ejecución presupuestaria, los créditos suplementarios son los que se pagan automáticamente, aquellos que para abonarlos hay que aprobarlos previamente en su cuantía exacta y no se pueden rectificar, los que se producen cuando hay hechos extraordinarios. 33. Los principios presupuestarios contables que 1. Prohíbe transferencias de unas partidas a otras y 2. Que impide que el gasto previsto para un año se lleve a cabo en otro, se denominan, respectivamente, principio de especificación y principio de ejercicio cerrado. 34. La afirmación de que la regla del presupuesto equilibrado favorece una acción paralela del sector público a lo largo del ciclo económico, amplificando su inestabilidad, da origen al denominado efecto propílico. 35. A la pregunta de quién debe diseñar el presupuesto responden los principios políticos.